Bueno, la idea mía está más enfocada a un diálogo entre la idea de fraternidad y política educativa, por eso tal vez es más abstracto y más teórico. Como yo les he contado alguna vez, mi acercamiento al tema viene porque me he dedicado más a la cuestión de la historia de las ideas político-educativas, sobre todo del catolicismo sudamericano entre el siglo XIX y el XX, y otro poco las discusiones actuales de teoría de la política educativa y las tendencias contemporáneas. Entonces, en ese cruce, cuando, como pasa siempre, uno se pone también a escribir cosas cuando empieza a dar clase, es un momento también para crear algunas cuestiones. En ese contexto, tal vez por formación, por otras cuestiones, siempre tuve una cierta insatisfacción frente a las miradas, si se puede decir muy genéricamente, de izquierda o de derecha vinculadas con la educación, o individualistas o colectivistas, y me parecía que había que encontrar desde un cierto personalismo o humanismo de raíz cristiana, pero no solo, que había que encontrar como otra manera de enfrentarse a los problemas de política educativa, sobre todo en un contexto de cambio de los sistemas, de las miradas, de las relaciones Estado-sociedad, etc. Entonces, a partir de ahí, una de las primeras cosas que percibí, que después, cuando fui leyendo otras, más las últimas vinculadas con algunos textos de Enrique u otros textos vinculados a la cuestión de fraternidad, aparece con cierta claridad que la construcción del Estado educador o Estado docente se desarrolló sobre esta serie de dicotomías que son propias de la modernidad, de enfrentamiento, de oposición, entre algunos pares que ustedes conocen bien: libertad de enseñanza versus igualdad educativa. Otro par, Jauretche diría una soncera propia, civilización o barbarie, que claramente está fuertemente vinculado con lo educativo. La escuela pública versus la privada, el laicismo versus la nacionalidad, otras más autóctonas también, los ministerios, el Ministerio Nacional versus los provinciales, que también cruzó la historia de la educación argentina, el ministerio, sea cual fuera, versus la escuela, que también tiene su historia, la escuela nacional, ya no solo los ministerios, versus la provincial. En la historia nuestra eso hasta hace poco tiempo tuvo un lugar. La iniciativa de la sociedad civil en torno de la educación, no importa qué estrato o clase social, versus la iniciativa que se desarrolla dentro del Estado. Otra podría ser la universidad versus los profesorados versus las escuelas. Esta serie de dicotomías que después se fueron tal vez multiplicando últimamente al calor de la fragmentación social, etc., fueron claves en la configuración del sistema educativo, y aunque todo no fue así, claramente sí uno puede identificar esos momentos o esos problemas o tensiones. Y en ese sentido me parece que fue clave en la construcción también, no solo de ese versus de ideas o de instituciones, sino que eso trajo enhebrado el versus o el problema de enfrentamientos o enemistades entre grupos sociales que se ubicaban o identificaban con alguna de esas parejas que acabamos de mencionar. Muchos identificados en varias de esas parejas. Y en ese sentido, eso me llevó también a la idea, que no es tampoco muy novedosa, tiene algo que ver con lo que vos señalabas recién, de que también esta forma de observar el sistema educativo producía el conflicto, lo potenciaba, lo exageraba, podríamos decir. El conflicto siempre va a estar, pero de alguna manera lo producía, y además generaba otra cosa que es vital, sobre todo en materia de educación, que es la desconfianza y por lo tanto el tabicamiento del sistema. La idea de que un sistema se va tabicando de acuerdo a todos estos grupos que acabamos de señalar, se va partiendo, se va fragmentando en un sentido más institucional
constitucional del término también, pero eso afecta la construcción de confianza para poder hacer algo en común. En ese sentido, esa especie de mirada, de enfrentamiento, se puede categorizar de muchas maneras, generaba un corte de la relacionalidad en el sistema, de la reciprocidad, de la solidaridad, del trabajo en conjunto, y configuraba progresivamente la mentalidad de guetos que se multiplicaban así por el sistema. Y además, y esto es algo que también leyendo el último libro de Enrique me sonó, no sé si quisiste decir eso, pero me resonó por ese lado, también esta serie de dicotomías, generalmente identificadas con distintos sectores, de forma bastante invisible, generaban el tercero excluido, porque más allá de este enfrentamiento entre sectores, siempre uno puede encontrar a alguien que estaba fuera de los dos y que directamente, por no estar en uno o en otro de los sectores, directamente no era ni tematizado. Porque aún en esta relación de enfrentamiento, aún en términos de dominación, por lo menos hay una identificación de ambos grupos. En la historia de la educación argentina, uno puede claramente identificar, y aún hoy, pero también antes, sectores que estaban directamente excluidos aún de la relación de subalternación. Entonces, en ese sentido, también producía un ruido esta forma de organizar el sistema educativo, que si lo reducimos a dos ideas claves que están detrás de todo este planteo, son las famosas cuestiones de libertad versus igualdad que mencioné al principio. Esto también se reforzó operativamente después sobre los agentes del sistema educativo a través de, por un lado, la misma historiografía de la educación, que se escribió sobre la base de estas dicotomías y también se escribió invisibilizando otras cuestiones, otras formas de pensar y otros grupos. También la teoría de la política educativa, también la normativa marcó esta lógica, la opinión publicada, y uno podría rastrear, que eso es interesante de ver, hasta qué textos usaban quienes se formaban para docentes y cómo esta manera de formarlos también estaba presente. Toda esta insatisfacción me llevó en un momento, previo a meterme en estas ideas de fraternidad, a ver cómo se podían integrar las ideas de libertad e igualdad. Y en ese sentido llegué como una primera, estoy haciendo más un recorrido, no porque sea original, sino para que se entienda cómo fui caminando en este tema. Llegué como una primera visión clara de que libertad e igualdad no podían ser versus, sino que eran simplemente dos caras de una misma moneda, y que en realidad no pueda brindarse, aunque no se dice esto demasiado, nunca puede haber una igualdad potenciada si no es a partir y con la libertad, y nunca puede haber una libertad potenciada si no es a partir y con la igualdad. Eso me llevó también a vincular el concepto de igualdad con el de justicia, cosa que también vi que Enrique había planteado más ampliamente aún como justicia social. Me llevó también a vincular la idea de justicia, o de entenderla en su dimensión, como menciona Nancy Fraser, de redistribución, pero también de reconocimiento, que de alguna manera abría el espacio también a la inclusión de ese tercero excluido, y a vincular fuertemente estas categorías con la de derecho a la educación para todos, que progresivamente se me fue presentando como una idea clave en este contexto. Y a partir de ahí también, aunque el otro día estaba leyendo en tu último libro, Enrique, que vos la vinculabas con la cuestión de igualdad y justicia, a mí se me asomó, y de hecho escribí algún artículo,
la idea de participación como una forma de ampliación del concepto de libertad, no tanto vinculado con la igualdad y justicia. No digo que no esté, digo que me pareció que una manera de superar el viejo concepto que es propio sobre todo de la iglesia y de la defensa de la libertad, de la defensa de la educación privada, el famoso concepto de libertad de enseñanza, ampliarlo, que me parecía más propositivo y más abarcativo, por el de participación, ahí como una, no sé, un devenir distinto de lo que vos planteás allí en el texto. Entonces, en esa lógica dije, bueno, derecho a la educación configurado por esta reconversión relacional de libertad, entendida ya de una forma más amplia como participación, y de igualdad, entendida de una forma más amplia como justicia, equidad, etc. Y en ese contexto, en donde claramente estaba percibiendo que había algo relacional que faltaba, ahí es donde me encontré hace un par de años con esta idea de fraternidad. Y a partir de ahí, de alguna forma, pude también ampliar y reconvertir, y ahora sí digo una serie de puntos con lo cual terminaría, el concepto de derecho a la educación. Justo hoy, en un pequeño foro, justo hoy mismo, en un pequeño foro por la mañana que estaban discutiendo propuestas de política educativa a futuro, alguien señaló, bueno, se venía hablando de la necesidad en cualquier política de también generar un cierto sentido, porque vieron que las políticas últimamente consisten en decir hay que profesionalizar lo docente, hay que llevar la educación a 6 puntos del PBI, todas cosas que si uno lee, la verdad que no son muy divertidas ni motivan a nadie. Entonces, bueno, alguien dijo, Tedesco planteó el tema porque el documento en ese sentido era muy pobre, que estábamos analizando, de tratar de decir, bueno, a ver cuál va a ser el nuevo desafío con sentido de la educación que entusiasme a alguien y que pueda enhebrar una política. Alguien agregó esta idea del derecho a la educación, y en ese contexto yo venía pensando desde la lectura de todas estas cosas, que justamente esta idea del derecho a la educación, sin vincularla con la idea de fraternidad, implica de nuevo como una concepción medio liberal de, bueno, denme educación. Con esto yo no estoy diciendo que no haya que hacerlo, claro. Pero de nuevo, y hoy lo señalé, dije, bueno, ¿y dónde está el momento de donación? Porque es una especie de idea de, parecería que el fin último de una política educativa es el derecho a la educación, y tal vez, en algún sentido sí, no digo que no, pero en todo caso, y ahí me parece que es donde se empodera a los sujetos y a las comunidades, nos educamos para donarnos más plenamente. Me parece que ese es el punto que faltaba en el sentido de poder superar una idea de derecho a la educación restringida a pido, tengo, pero ¿en qué sentido? Insisto, no, con esto no estoy dejando de lado el concepto, pero sí me parece que Giacca, un autor italiano que alguno conocerá, lo menciona de otra manera más clásica, dice, bueno, derecho, aunque en el contexto se entiende más de esta forma que lo acabo de decir, derecho de ver a la educación, porque luego de que yo me educo viene el momento de la entrega, entonces ya no es solo qué me dan, sino qué me dan para dar, y eso obviamente convertido en algo más comunitario. En ese sentido me parece que cruzar fraternidad con derecho a la educación desindividualiza el concepto de derecho a la educación, que claramente se construye en un contexto liberal, más allá de que sea una palabra hoy que tiene muchos significados. En segundo lugar, como decía antes, me parece que la idea de libertad se puede integrar y ampliar con la de participación. Habría que ver cómo en esa relación plantearlo vinculado con la idea de justicia. Y por supuesto, y ahí se puede utilizar un autor, Rosambalón, que alguno habrá leído este libro último, sacó La sociedad de iguales, superar la idea de igualdad idéntica o homogénea de la modernidad por una igualdad equivalente, que por supuesto no disfrace las injusticias, pero sí permita desplegar
fuera de este enfoque tradicional, muchas igualdades y no una sola. En ese sentido, entonces, aplicándolo a la política educativa, digo algunas ideas centrales y con esto termino para no alargar demasiado, tal vez son más titulares, pero me parece que algunas aplicaciones podrían ser, por ejemplo, estas. A partir de estas nuevas relaciones de ideas que acabamos de plantear, se multiplican los otros, ya no hay solo dos, sino que hay muchos otros, tampoco tres, hay tantos otros como permite esta nueva emergencia de mirar en forma relacional el sistema educativo y la política educativa vinculada con la sociedad. Todos se vuelven visibles, reconocibles, y se esencializa un poco esa relación amigo-enemigo o de oposición que ya prefiguraba la mirada sobre todos dentro del sistema, aún sobre los que no estaban presentes. En ese sentido, digo, se multiplican los otros. En segundo lugar, esta dispersión o desencasillamiento permite, y está implícito en lo anterior, ese despliegue de la diversidad que no está cargada de negatividad o positividad a priori, sino que es una diversidad que tendrá que en todo caso probarse luego, porque no toda diversidad lógicamente es valiosa, tendrá que luego probarse, no naturalmente, sino luego probarse si es una diversidad que enriquece o si es una diversidad que construye lo negativo o lo limitado. Y en ese sentido, como tercer punto, me parece que esta nueva mirada ayuda a descosificar la educación y a observar que en realidad el problema, uno de los problemas centrales, no el único, es el ideologismo que vuelve racionalidad instrumental por uno u otro camino una política educativa o un conjunto de ideas sobre la educación. Yo sé que ese es otro punto que es relevante, que pone en un segundo lugar las ideologías, las reducciones de uno u otro tipo, descosifica la educación al desideologizarla y la vitaliza de una manera más amplia. En tercer lugar, y digo acá solo el título, me parece que superamos otro problema que también ha marcado los últimos 20-30 años, que es o el Estado o el mercado, que en el fondo esconde esta idea de que parece que las escuelas a priori, por pertenecer al Estado desde una ideología más colectivista o por pertenecer al sector privado desde una ideología más individualista, por pertenecer a una de esas dos estructuras, la escuela funciona mejor. Hay una postulación de que si la escuela está acá o está acá, depende de quién la mire, funciona mejor una u otra. Y en ese sentido yo, tal vez a alguno eso le pueda hacer más ruido, yo quiero desarmar esa idea de que porque la escuela es estatal o privada, está condenada o llamada a funcionar mejor o peor. Me parece justamente que en este proceso que estoy señalando, las escuelas, en esta perspectiva relacional, van a funcionar mejor o peor por otras razones. Van a ser mejor o peores escuelas por otras razones y no necesariamente por el aparato institucional al que pertenezcan, aclarando además que esa dicotomía Estado-mercado también creo que es una dicotomía construida, porque en realidad hablar de mercado en educación tiene algunas dificultades si se pretende analogar a mercado con el sector privado. Otra nota es, me parece, que esta mirada de la fraternidad relacional, de la reciprocidad, promueve también la superación de una política educativa planteada como sola objetividad a una política educativa que apunte a la subjetividad. O por lo menos que la integre. Nadie dice que, porque en todo fenómeno cultural humano hay elementos objetivos, externos, extrínsecos, institucionales, etc. Pero es clave, Tedesco tiene de hecho algún articulito al respecto, apuntar a una política educativa que recupere el sentido, las comunidades, las culturas escolares, la subjetividad social, y que convierta eso también en un capítulo integrado de la política educativa.
Otra idea que me surgió en este contexto, la digo también como título, es que cambia la idea de progreso en educación. Algún día habría que escribir un libro serio, yo hasta ahora no lo encontré, pero tal vez existe, no lo sé, sobre cuál es la relación entre la idea de progreso moderna y educación, porque en realidad claramente es una idea que tensiona toda la política, las ciencias sociales, etc., y que claramente pone en valor, en el contexto de la modernidad, el sentido de la educación. Pero el problema es que nosotros sabemos también qué se ha entendido por progreso en la modernidad, sobre todo en las ideologías reductivas que vía el colectivo, vía el individuo, se han centrado de nuevo en la cuestión de la razón instrumental y del sacrificio de algunos, porque, o tal vez de todos, en un sentido de que cuando también uno sacrifica a otro, también es sacrificado, de todos, en función de un supuesto progreso. Más allá de que por una u otra manera, y tal vez por esta falta de sentidos de la educación y de la política últimamente, esto se ve muy fuerte, me parece que esta visión relacional de la política educativa y esta visión fraterna, o introducir estas ideas de fraternidad en la política educativa, permiten ampliar la concepción de progreso en educación, algo más integral, y al mismo tiempo, y este es un tema que está muy de moda ahora, permitiría reabrir la idea de innovación y de mejora escolar, que está muy atada al rendimiento de determinadas pruebas estandarizadas, etc. Y que en todo caso, si a través de esta idea de fraternidad vinculado con lo subjetivo, con lo cultural, etc., se puede abrir esta idea de progreso en educación, entonces progreso ya no es solo algo reducido, sino que implicaría que existe todavía la innovación y la mejora, pero en un contexto lógicamente mucho más amplio, en donde las personas no pueden ser dejadas de lado, y donde, el otro día lo hablábamos, innovación y mejora tiene que ser también participación y confianza, y no impostación externa de modelos o de ideas. Me parece que desde esta perspectiva también se replantea la cuestión de segregación y de fragmentación. Hoy en día, de hecho hoy de mañana también pasó esta idea de que en el lenguaje vulgar y aún en los periódicos uno nota enseguida las ideas de segregación y fragmentación social asociadas al sector público o lo privado, o a las clases sociales, o a los estratos, o a los barrios. Y un análisis que algunos autores lo han hecho, algunas investigaciones lo muestran, más profundo, muestra que los problemas de segregación y fragmentación atraviesan todas las escuelas, toda la sociedad, que uno puede, si quiere, identificar grandes bloques, por supuesto, y con problemas distintos, pero este no es un problema que uno puede adjudicar solo a un sector o a determinados sectores, sino que cruza todo el entramado social y, por lo tanto, desde una perspectiva de la fraternidad, que nos permitiría sacarnos esas, me parece, etiquetas del sistema de encima, nos podría permitir ver más horizontalmente esa situación para poder encontrarle luego alguna solución más integral. Para terminar con 3 ideas más, me parece, Alberto dijo algo recién, me parece, y ahí yo no le encuentro tan ágilmente la relación, pero me parece que es clave en esta relación con la fraternidad repensar el problema de la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión que de alguna manera señalabas recién. Esta idea de que en definitiva todos sabemos que como nosotros vemos a nuestros alumnos o a nuestros pares, son lo que terminan haciendo y también aprendiendo. Ahí me parece que lógicamente cómo ayudar a que nuestra mirada sobre los otros sea una mirada que crea en que el otro puede desarrollarse y no en, insisto, replicar tabicamientos que limitan claramente las capacidades de aprendizaje de todos y de esa relación más recíproca que vos mencionabas recién. Es un tema que habría que profundizar, habría que ver cómo. En ese sentido, y ahí sí termino con 3 ideas breves,
Una política educativa entonces nueva me parece que podría implicar, en primer lugar, la idea de pensarla no ya en forma jerárquica, sistémica, etc., sino pensarla como una política educativa relacional, en el sentido de generar una alianza entre las distintas culturas escolares e institucionales en pos de una mejora integral de la educación. Entonces, repensar ya no los ministerios y las políticas como un sistema burocrático jerárquico, sino como una especie de red de relaciones que convergen en función de una mejora integral en diálogo las distintas culturas, en donde claramente, y eso tal vez puede causarle ruido a alguno, a mí me pasa cada vez me es más difícil, he tenido alguna discusión al respecto, distinguir por escuelas estatales o privadas. Me parece que el desafío es una nueva relacionalidad del ministerio con las escuelas y las escuelas entre sí, y donde se diluye desde esta lógica de la fraternidad si una escuela está acá, allá, en este bando, en el otro, sino que sencillamente desde esta perspectiva de la relacionalidad, todas se vinculan desde sus situaciones con una comunidad representada a través de su ministerio para caminar juntas hacia la mejora. En ese sentido, eso tiene que estar hecho de una manera que podríamos denominar una política educativa participativa, que podría ser un nuevo nombre de las políticas educativas en la actualidad. Y en ese sentido, penúltima idea, me parece que una política educativa participativa conlleva una nueva lógica de integración de sistemas y redes. Entonces hay que superar la organización sistémica de la política educativa por un mayor reconocimiento de esas redes, que son las que, redes en un sentido no técnico, sino también vital, de relaciones, que fueron las que le dieron vida a los sistemas educativos. A veces, un pequeño paréntesis, cuando me he dedicado a observar algunas cosas de la historia de la educación argentina, uno podría hacer una historia de la educación argentina más que dividiendo o sectorizando por estatal y privado. Uno podría hacer una historia de la educación argentina por redes de relaciones entre actores, comunidades, tradiciones de pensamiento, prácticas, experiencias. Uno podría sacar esa capucha de los sectores y mirar que en realidad, de una manera como crecen todas las, me parece, las culturas, la expansión del sistema educativo fue un rizoma de relaciones que se fue potenciando y expandiendo entre distintos actores con nombre y apellido, y con comunidades también con nombre y apellido que se fueron potenciando. En algún sentido podríamos decir que la red es como la fraternidad en acción, y en ese sentido podría revitalizar a el sistema educativo. Y por último, y digo algo que dijo recién Norberto Fernández Lamarra, me parece que en toda esta lógica es necesario, por tanto, pasar de un paradigma de Estado educador a un paradigma de sociedad educadora, en donde sin duda el Estado, y eso siempre hay que aclararlo, sobre todo en la Argentina, el Estado no significa Estado mínimo, sino que significa un nuevo Estado en una nueva relación con una nueva sociedad, en una nueva cultura, que ya no puede pensar la escuela de la forma en que se pensaba tradicionalmente, y que por lo tanto se alía con la sociedad para expandir la escuela, sin que por eso signifique que uno deja de lado que el Estado claramente es el garante del derecho a la educación, y por lo tanto el que coordina, promueve, anima, etcétera, la vida social en términos del desafío educativo. Y entonces, en ese sentido, y si con esto termino, más allá de que todavía subsiste en la Argentina, y sé que eso tiene mucho sentido para muchos, esta división entre la escuela pública y la privada, y la idea de la escuela pública cargada de sentido, pero todavía restringida a lo estatal, me parece que a partir de toda esta nueva mirada, la escuela pública es ya entonces un objetivo al cual están llamadas todas. Por la ley, si se quiere, es
la Ley Federal de Educación y luego la Ley de Educación Nacional lo denominaron así, todas son públicas excepto los tipos de gestión. Pero como sé que de hecho eso no es aceptado y requeriría una larga discusión, me parece que sí, todas las escuelas, si se quiere verlo así, están llamadas a ser públicas, no importa en qué sector se encuentren o si la iniciativa por la cual fueron creadas y son mantenidas y vivificadas es desde el Estado o es desde la iniciativa social, de la sociedad civil. Sí creo en ese sentido que hay que publificar todas las escuelas, lo cual no significa, por supuesto, que dejen de estar en sus particularidades y sus riquezas, sino que se ordenan claramente al bien común educativo todas juntas, que implica siempre la integración de lo social, lo comunitario y lo personal, y no su oposición. Bueno, con esto termino, son como algunas ideas. Muchísimas gracias, Charlie. Clavo mi remo en el agua, llevo tu